Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, tenemos contacto con el amigo José Ricardo Taveras. Ustedes lo conocen, exdirector de Migración de la República. Secretario general del partido Fuerza Nacional Progresista. Fuerza Nacional Progresista, que lo veo muy abrazado con Leonel Fernández, la Fuerza Nacional Progresista. Tienen que revisarse. Son aliados incondicionales. No se sigan llevando de vincho. Del expresidente Fernández. Sí, no se sigan llevando de vincho. Incondicionales. Buenas tardes, José Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes a todo el equipo. Aquí está Pedro Jiménez, Virgilio Félix. Pedro, sí. Un abrazo, hermano. Virgilio Félix, Aníbal Herrera. Un abrazo a todos. Un gran abrazo a todos. Saludos, José Ricardo. Soy Aníbal, que se ha metido a enemigo de Leonel. No sé de dónde le salió eso. Sí, pero la fuerza no puede seguirse llevando de vincho. Han fracasado en el pasado. Que se lleven de Pelegrín Castillo, que ese sí tiene liderazgo. ¿Y Pelegrín qué apellido es? Schwarzenegger. Sí, pero otra visión. Mira, José Ricardo, te llamamos, hermano, porque hemos visto, no sé si tú te has dado cuenta en las últimas horas, después de la visita al país de una misión que encabeza el señor Daniel Suplicy, más ataques directos a República Dominicana que ha encabezado el señor canciller Claude Joseph. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando en Haití, hermano? Bueno, el problema de Haití es que nunca se sabe lo que está pasando y tampoco pasa nada. Haití es un estado que se acaba de desnudar como inexistente porque siempre se vendió la imagen de la existencia de un estado haitiano, a pesar de que acaba de padecer 14 años de presencia militar de Naciones Unidas, a pesar de que saliendo la MINUSTAH en 2013, 2014 vino saliendo, ya en 2015 hace un proceso electoral y entra en crisis. Desde entonces hay una crisis de gobernabilidad que ha dado al traste incluso con un magnicidio, y el magnicidio a su vez, fruto de la crisis de gobernabilidad previa al magnicidio, empoderando bandas que son las que en definitiva tienen el control de la República de Haití en este momento. Entonces, ¿qué pasa? De aquel lado, es gracioso hacer declaraciones antidominicanas. Y más en elecciones como están ellos. Exacto. Bueno, yo no sé hasta qué punto tú puedes hacer elecciones sin tener el control de tu territorio. O sea, sí. En esas condiciones tú no puedes. ¿De qué manera van a sacar, por ejemplo, las urnas? No tienen posibilidad porque la banda de... Estamos de acuerdo con las bandas y que las bandas garanticen la seguridad de las urnas. Pero las bandas quieren gobernar. Bueno, si negocian con las bandas es probable, pero ya tú te puedes imaginar unas elecciones realizadas en un contexto en el que el Estado tiene que negociar con bandas de delincuentes que ahora se están pintando como siempre con un carácter ideológico para ellos vender como que no son un grupo de delincuentes en realidad, pero la realidad es que lo son. Exacto. Entonces, tiene control del Cirque du Soleil. Hay haitianos, gente seria que yo hablo, por la que yo guardo respeto, que dicen, líderes importantes de Haití, que expresan en el sentido de que no es verdad que esas bandas tienen el control, porque tienen el control del Cirque du Soleil y de algunos espacios específicos en el territorio nacional, pero que no es verdad que tienen control total. Sin embargo, la realidad es que las cadenas de abastecimiento de combustible, de alimentos, etcétera, han sido detenidas. Que el empresariado haitiano en estos días lanzó un grito desesperado diciendo que hacia dónde van. Si es una economía de importación solamente, que no produce nada, que ahora mismo, ¿quién se puede aventurar a invertir en Haití cuando tú no tienes posibilidad de tener garantía de que la cadena de abastecimiento a la población va a estar garantizada? Entonces, en esas circunstancias yo veo del primer ministro una conciencia en el sentido de que es importante sostener
relaciones diplomáticas adecuadas con la República Dominicana. O sea, tú estás de acuerdo y conteste con la apertura que se ha dado al restablecimiento de las funciones de la Comisión Bilateral. Bueno, Porque la Comisión Mixta Bilateral es un órgano técnico que no tiene capacidad deliberativa, donde se supone que se juntan los técnicos haitianos y los dominicanos a deliberar sobre los temas para escalar sugerencias a los mandos de poder, a los centros de poder, por ejemplo, el canciller, el presidente de la República, pero ahí no se puede decidir nada, porque eso es un espacio donde para parlamentar y traer mandados de lado y lado, traer y llevar mandados. Ahí no hay posibilidad de que se tome ningún tipo de decisión. Sin embargo, siempre ha sido considerado como un espacio necesario, y en todas las fronteras del mundo eso funciona. Incluso en Corea, en la zona GMZ, existe un lugar donde van y parlamentan los ejércitos de Corea del Norte y de Corea del Sur de manera permanente. Ahora, José Ricardo, eso no es negativo. El tema es que tú tienes un primer ministro que está siendo boicoteado en ese propósito por el canciller. Exacto. Esa es la clave, patrón. Sí, disparando al aire, porque, por ejemplo, ¿cómo tú vas a decir que el río Dajabón, que los dominicanos tenemos que acostumbrarnos a llamar ese río como se llama? Se llama río Dajabón. Y eso está determinado desde el Tratado Fronterizo de 1929 y el Protocolo de Revisión de 1936. Entonces, no se puede, sobre esas bases, venir a torpedear la posibilidad de que ese intento de conversación se sostenga. Claro. Porque en Haití se está hablando con una autoridad precaria y de facto. Porque también estamos hablando de un primer ministro que fue designado por un presidente de la República. Que no pudo ni juramentarlo. No solo eso, no. Que en el momento que lo designa, era un presidente de facto, porque el periodo del presidente Moïse había concluido. Entonces, fíjate, recuerda que él fallece en el contexto en que se está explicando que su periodo había perimido, y es cierto, la Constitución haitiana dice, el alegato de él era que él terminaba, asumió un año después y que por vía de consecuencia entregaba un año después. Sin embargo, la Constitución haitiana es muy clara cuando dice que no, que el periodo perimía en el 21, en febrero del 21. Correcto. En el momento que él muere, Haití estaba en el debate de la legitimidad de esa continuación por un año, y él estaba en ese momento impulsando una reforma constitucional que era la razón por la cual la comunidad internacional lo estaba apoyando. Correcto. Porque lo que se estaba procurando era ver que, aunque fuera desde una situación de facto, Haití se diera una constitución más acorde con su realidad social y política y económica, un mando más centralizado, un gobierno, vamos a decir, presidencialista, y no como el que tienen ahora, porque ellos tienen una constitución que es gemela a la constitución francesa, con un gobierno... Ajá. José Ricardo, ustedes insisten, personas como tú que son estudiosos de Haití y uno se orienta por ustedes, en que como que en Haití no hay un Estado, pero cuando yo veo lo que acaba de pasar con el señor Suplicy, que viene al país en una misión y cómo se comporta y se maneja y obtiene resultados y nos da dos golpes, porque el último nos lo dio el canciller, de las 3 caídas, 2 nos la produce Suplicy. Allí hay un Estado, porque la verdad que ellos se comportaron más como Estado que nosotros. Así es. Por nosotros decimos, no, allá eso no funciona, no hay nada, pero ellos sí, pues le está dando resultados. La ONU lo escuchó a ellos y no a nosotros. Porque la diplomacia de ellos es más efectiva que la nuestra. ¿Usted me entiende, patrón? O sea, yo estoy confundido. Bueno, fíjate qué pasa. Los haitianos están claros en qué quieren. Ellos están muy claros, por ejemplo, las élites haitianas están claras que su mejor política económica es la expulsión de su población. Y la República Dominicana es el destino más fácil
el más expedito, el más viable es la República Dominicana. Ellos están claros porque ahora mismo el renglón remesa es el principal renglón de República Dominicana hacia Haití, de la economía haitiana. Entonces ellos entienden. Se oyó, se cortó, José Ricardo. ¿Ellos entienden? Sí, me escuchen. Sí, tú decías, ellos entienden. Ellos entienden que mientras más haitianos puedan salir, mejor para la economía haitiana, porque la economía haitiana descansa fundamentalmente en las remesas. Claro. Fundamentalmente. Entonces, ellos están muy claros en qué es lo que necesitan. Ellos necesitan espacios vitales donde ellos puedan poner esa población a subsistir y al mismo tiempo a remesar. Lo que no estamos claros somos nosotros, los dominicanos, que tenemos una élite empresarial que desde que tenemos un salario que las mismas Naciones Unidas dice que los dominicanos ganamos salario a nivel de 1990 y que no estamos ganando un salario actualizado, y todo eso es posible porque el salario lo determina el mercado laboral. Claro. Y cuando tú tienes un mercado laboral infectado, cuando tú tienes un mercado laboral infectado con una presencia masiva de mano de obra extranjera e indocumentada, y tú tienes una autoridad fiscal que dice, como la Dirección General de Impuestos Internos, que en una norma del año 2007 que está vigente, que nunca la han querido quitar, que yo peleé cuando trabajaba en el Estado y le mandé varias cartas con copia al presidente, al director de Impuestos Internos, diciéndole que estaban violando la ley. Cuando ellos le admiten al sector construcción, por ejemplo, y todos los sectores que trabajan con mano de obra extranjera indocumentada, someter listados de nómina sin tener documentos los trabajadores. Imposible. Y se lo admiten como gasto. Entonces, el empresario dominicano se acomodó a esa facilidad sobre la cual el Estado no tiene ningún control y no paga seguridad social. Entonces tú tienes ese sector que cada vez que se quiere poner orden, entonces viene y presionan en el gobierno. Pero al mismo tiempo tú tienes un gobierno que por un lado lo está haciendo bien, están deportando, yo no estoy diciendo que no lo estén haciendo. La actitud con el tema de las embarazadas es correcta siempre y cuando se respeten sus derechos y no se maltrate a nadie y que no se haga interdicción con mujeres en labores de parto. Ahora bien, pero ese mismo gobierno al mismo tiempo te hace así, te dice, vamos a consensuar con los sectores productivos para el tema de las necesidades del mercado laboral para satisfacer la mano de obra. ¿Qué te está diciendo? Que vamos a seguir con el relajo, que vamos exactamente, que vamos a seguir con el mismo relajo. Entonces, no hay que conciliar con nadie, hay que hacer cumplir la ley. Pero ahí voy, Ricardo. Por eso yo decía que es importante que el gobierno, que yo estoy apoyando la mayor parte de las actuaciones del gobierno, porque yo las veo pertinentes. Ahora, lo que yo estoy diciendo, mira, está coja la política, ¿por qué? Porque vamos a terminar con la industria de trata y tráfico de las embarazadas, pero al mismo tiempo vamos a emplazar a los sectores productivos para que por fin se organicen en torno a los protocolos que manda la ley y el reglamento de migración, que establecen una migración de retorno. Se pueden contratar todos los haitianos que quieran, siempre y cuando se cumpla con los protocolos de la ley, que conllevan el retorno y conllevan que cada trabajador que llegue aquí venga con un seguro. Exacto. Y que van a tener que pagar seguridad social, porque eso es lo que tiene el trabajador dominicano discriminado en su propio país. Finalmente, César Cabrera tiene una pregunta para ti, Ricardo. César, hace un abrazo. mes y medio atrás, el Consejo Migratorio, ¿no, verdad?, tomó una decisión de aplicar en 90 días la ley de trabajo, el 80-20. ¿Tú crees que eso no va a ser posible? Mira, es difícil porque como es una decisión contradictoria, porque tú no puedes decir que vas a aplicar 80-20
y por un lado, y por el otro dice que te va a sentar a negociar con los lo que empleadores. dispone la ley con los empleadores. ¿Tú me Imposible. entiendes? Eso es imposible. Entonces, ¿cómo se ve? Y además tampoco se justifica. Mira, la ley, recuerden que el reglamento de migración se aprobó 7 años después de la ley. Sí. Eso se aprobó, apenas llegamos nosotros a la gestión de migración, logramos establecer el reglamento a los 6 meses. Ahora, en ese momento, sobre todo por las dificultades que hay en Haití para obtener documentos, tú podías justificar que no se le podía poner una pistola en el pecho a los sectores productivos para que en 24 horas buscaran pasaporte y resolvieran todo el problema. En ese momento se dio una gracia de 2 años para documentar. Entonces, ¿qué pasó? Ya van 10 años, 11 años, estamos hablando de 10 años, se cumplieron ahora mismo. La gracia ya lleva 10 años. No, la gracia era de 2 años y nosotros comenzamos a multar empresas. Lo que pasa es que coincidió con la crisis de la sentencia 168-13 y el gobierno mandó a parar todo, incluyendo, ustedes recuerdan que hubo un decreto del presidente Danilo Medina suspendiendo las deportaciones. ¿Ustedes recuerdan eso? Claro, claro. Entonces esa crisis suspendió la política de multa que apenas se llegaron a poner, creo que fueron 500 Sí, pero multas. por ahí, diría Pablo Macchini que por ahí es que prende la cosa. Si tú por ahí es persigues que a los empleadores y los multas, no son una invitación para que vengan más haitianos ilegales al país. Exactamente, esa es la sugerencia que yo hago al gobierno. Porque es obvio, mira, lo segundo que yo no he visto que se esté empoderando a la Dirección General de Migración. Por ejemplo, a Migración hay que darle recursos, porque la gente exige que Migración haga cosas, pero a Migración, si con el presupuesto que maneja Migración tiene las manos atadas porque no tiene capacidad para tener capacidad operativa para poder hacer interdicción. Entonces, vamos a decir, ¿cuánto le estamos dando a Migración en el presupuesto? Vamos a aumentarle tanto. Vamos a impulsar este programa para que se pongan las multas y se pueda proceder a organizar el mercado laboral. Así es. Porque es un tema estructural para la economía dominicana. No para el tema migratorio, no para la economía dominicana. Porque en la medida en que tú tengas un mercado laboral que no tenga un dumping como el que tiene, el dumping laboral como que significa la presencia masiva de mano de obra extranjera, entonces tú nunca vas a tener un dominicano ganando un salario justo, porque si tú me dijeras que estamos ganando el salario... Ni siquiera el extranjero va a ganar un salario justo. Pero si estuviéramos ganando el salario del año 2010, ok, estamos atrasados 11 años, pero de 1990... No, imposible. No, eso es un crimen lo que te está pasando con este mercado. José Ricardo, gracias, hermano. Gran placer. Estemos vigilantes de esa situación que se está dando en Haití y el conflicto interno que comienza a reflejarse en la relación bilateral, que no se resuelve con soluciones diplomáticas. Atención, país. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.